Hola, ¿qué tal? Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar sobre un tema relativo a los productos notables que se denomina cubo de la diferencia de un binomio. Seguramente usted dirá, pero aquí dice cubo de la suma. Efectivamente, porque este material que tengo aquí con el que voy a trabajar es un material que utilicé en otro video que está subido aquí en el canal que se trata del cubo de la suma de un binomio. Pero en este caso vamos a trabajar con el cubo de la diferencia, por lo que entonces voy a corregir esta parte, ¿sí? Entonces, yo estoy utilizando el mismo material para que usted pueda notar la diferencia que existe entre el cubo de la suma de un binomio y el cubo de la diferencia de un binomio. Entonces, he cambiado la palabra suma por diferencia y aquí, que decía x más y elevado a la tercera en el video que es del cubo 3 de la suma de un binomio, ahora lo voy a reemplazar ese más por un menos y tendremos, ahora sí, tendremos el cubo de la diferencia de un binomio. Tenemos el cubo 3, el 3 representa el cubo, este signo menos de la diferencia de dos cantidades o de la diferencia de un binomio. Este es el cubo de la diferencia de un binomio. Entonces, vámonos para la regla, pues como indico, este material lo estoy reutilizando del video cuando grabé cubo de la suma de un binomio. Pero ¿por qué razón estoy utilizando este material? ¿Por qué razón no lo cambié antes de grabar? Porque tiene un significado. Quiero que usted vea la diferencia que existe, que no es muy relevante, es una diferencia muy sencilla. Quiero que usted la note. ¿Cuál es esa diferencia que existe entre el cubo de la suma y el cubo de la diferencia? Entonces, por aquí pues voy cambiando el título. Sería cubo de la diferencia. Perfecto, allí estamos, de un binomio. Y ahora sí, estos signos los modifico para que yo pueda pues presentar ante ustedes el cubo de la diferencia de un binomio. Ahora sí, teníamos signo más, que era el cubo de la suma, ahora reemplazado por el signo menos, y tenemos ahora el cubo de la diferencia. Pero vamos a ver qué sucede con la regla. Esta regla que tienen ustedes aquí es la regla que permite resolver el cubo de la suma. Entonces voy a cambiar el cubo de la diferencia y le voy a colocarle unos resaltes para poder ver esta parte. Lo voy a colocar con mayúscula ya. El cubo de la diferencia. El cubo de la diferencia de un binomio es igual. Hasta ahí todo bien. ¿Qué he cambiado con respecto a la regla anterior? Voy a colocar pues con rojo para indicar. El cubo de la diferencia de un binomio es igual al cubo de la primera cantidad, ¿correcto? Aquí vamos a cambiar. Aquí vamos a cambiar, en lugar de más, esto será menos. Estamos estableciendo la regla. Entonces, he cambiado aquí un signo. Aquí sería menos el triple producto de la primera al cuadrado por la segunda cantidad más el triple producto de la primera por la segunda cantidad al cuadrado menos, aquí en lugar de más vamos a colocar menos, y entonces le voy a colocar pues un resalte de otro color. Entonces quiero que usted vea que en la regla del cubo de la suma con el cubo de la diferencia, lo único que vamos a cambiar, bueno, aquí obviamente es el título, en lugar de suma será diferencia, pero específicamente lo que cambia es que en el cubo de la suma tenemos los cuatro términos son positivos, tenemos que los cuatro términos son positivos. Aquí en el cubo de la diferencia los signos van alternados, el primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo y el cuarto término es negativo, porque de allí la regla es la misma. Como usted pudo apreciar, yo no cambié aquí más palabras en este texto que correspondía al cubo de la suma. Lo único que yo cambié en esta regla fueron estas palabras que está aquí con rojo, que dice menos y estaba más, y acá donde dice menos, que estaba más también. Entonces, recordar que en el cubo de la suma los cuatro términos son positivos y aquí en el cubo de la diferencia los signos van alternados. Positivo, el primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero positivo y el último negativo. Por eso aquí yo he cambiado un menos aquí, hice un cambio y otro cambio acá. Dos cambios hice con respecto a la regla que estamos utilizando
para trabajar con el cubo de la diferencia de un binomio. Entonces yo he indicado desde el inicio del video que a propósito he traído el material con el cual pues pude grabar para presentar ante ustedes el cubo de la suma, y aquí lo que he ido haciendo es modificando esta parte. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta que en esta regla, que inicialmente era la regla del cubo de la suma, ahora se trata del cubo de la diferencia, y lo que yo hice aquí fueron dos cambios. Le cambié el signo al segundo término y el signo al cuarto término. Es la única diferencia, porque lo demás, la otra parte gramatical, se quedó tal como está aquí. Entonces, la diferencia entre el cubo de la suma y el cubo de la diferencia es que en el cubo de la diferencia los signos van alternados, y en el cubo de la suma los signos van todos positivos. Después, la parte gramatical toda es exactamente igual. El cubo de la primera, aquí es el cubo de la primera, menos el triple producto de la primera al cuadrado por la segunda, menos el triple de la primera por la segunda al cuadrado, perdón, este sería más, repito la regla porque aquí estoy equivocando un signo, sería el cubo de la primera menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado, y menos el cubo de la segunda cantidad, tal como está aquí indicado en esta parte gramatical. Y aquí tenemos dos ejemplos de respecto de una diferencia de cubos del cubo de un binomio, del cubo de la diferencia de un binomio. Aquí visualizamos 3, que representa el cubo de quién, de la diferencia de un binomio. Este es el cubo de la diferencia de un binomio. Entonces, en el siguiente ejercicio tenemos aquí un cubo de la suma de un binomio, pues como vengo indicando, es un material que utilicé para grabar el cubo de la suma, y yo aquí voy a ir modificando porque esto será el cubo de la diferencia. Y entonces recuerde que yo acabo de decir, este es el cubo de la diferencia de un binomio, acabo de decir, pues aquí si le coloco el menos, esto sería ahora el cubo de la diferencia de un binomio. ¿Y qué sucede con este ejercicio que ya está resuelto? Que quiero que usted se dé cuenta que esto está resuelto, que viene de dónde viene. Viene del cubo de la suma de un binomio. ¿Y el cubo de la suma de un binomio a qué es igual? Al cubo de la primera, menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple, estoy trabajando con el cubo de la suma, todos son positivos. En el cubo de la suma todos serán positivos, y en el cubo de la diferencia van alternados. Entonces, este resultado corresponde al cubo de la suma. Ahora lo voy a acomodar, pero yo quiero que usted vea cuál es la diferencia que ha existido. Por eso traje estos ejercicios a propósito, los traje del material que utilicé en el cubo de la suma. Entonces voy a ir leyendo porque ya está escrito allí, y vea lo único que va a cambiar. El cubo de la diferencia de x menos y es igual al cubo de la primera, ¿correcto? Cubo de la primera menos aquí, este más se va a cambiar por un menos. Le voy a colocar con un resalte para que se dé cuenta lo que he cambiado. Menos el triple 3 de la primera al cuadrado, que es x por la segunda, más el triple de la primera, que es x por la segunda al cuadrado, y menos el cubo de la segunda cantidad. Ahora bien, quiero que usted se dé cuenta qué fue lo que cambié. Estos términos, todos estos términos correspondían a la respuesta del cubo de la suma. Yo no he cambiado este x tercera, ni este 3x cuadrado y, ni el otro 3xy cuadrado, ni y tercera. Lo único que yo cambié con la respuesta del cubo de la suma son el signo del segundo término y el signo del cuarto término. Porque como indico, en esta regla, cuando se trata del cubo de la suma en lugar del cubo de la diferencia, todo esto es lo mismo y los signos son positivos. Todos son más, todos positivos. En cambio, en el cubo de la diferencia, el primer término es positivo, el segundo es negativo, el tercero positivo y el cuarto negativo. Es decir, van alternados. Por eso aquí, yo aquí pues no he escrito ningún término más, no he cambiado. Lo único que cambié fue los signos. Entonces veamos en el siguiente ejemplo. A más b elevado a la tercera, en el siguiente ejemplo que tenemos el cubo de la suma, cambio, ¿cierto? Para indicar pues que se trata del cubo de la diferencia, y aquí voy a cambiar el signo, cambio este signo, ahora es menos, y ahora según lo que he indicado, ¿qué es lo que cambia del cubo de la suma al cubo de la diferencia? Lo único que cambia
es este signo que está aquí menos y el cuarto signo que está acá que es menos. Fue lo que hice, cambié de signo aquí y cambié de signo acá, porque los datos son iguales, tanto en la suma como en la diferencia. Lo que cambia son los signos. Entonces, aquí sería el cubo de la primera cantidad menos el triple, escribe 3, de la primera al cuadrado, que sería A, por la segunda, más el triple, escribe 3, de la primera, que es A, por la segunda al cuadrado, y menos el cubo de la segunda cantidad. Como usted se puede dar cuenta, estos signos van positivo, negativo, positivo, negativo. Los signos van alternados. Lo siguiente tenemos A más 2 elevado todo esto a la tercera. Esto es el cubo de la suma de un binomio. Entonces yo lo modifico y lo convierto en el cubo de la diferencia. Esta respuesta está correcta respecto del cubo de la suma. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Voy a leer la regla para con ustedes que la vayan siguiendo y vayamos haciendo la modificación pertinente. El cubo de la primera a la tercera menos. Le voy a resaltar para indicar que allí hice un cambio con respecto al cubo de la suma. Menos el triple 3, ¿de quién? De la primera al cuadrado, que sería A al cuadrado, por la segunda, que es 2, más el triple 3 de la primera, que es A, por la segunda al cuadrado, más el cubo de la segunda cantidad, que aquí es más cuando era la suma, y aquí le hacemos el siguiente cambio que la regla dice, menos el cubo de la suma. Entonces, lo que yo vuelvo a repetir, que la diferencia entre el cubo de la suma y el cubo de la diferencia es en los signos, que en el cubo de la suma todos los signos son positivos y en el cubo de la diferencia los signos van alternados. Estos ejercicios han sido resueltos como cubo de la suma y yo le he modificado aquí poniéndole un menos para que sea el cubo de la diferencia y acá no es, he cambiado, solo he cambiado dos signos. Por lo tanto, a la tercera, aquí sería menos, menos 3 por 2, 6 a cuadrado, efectivamente, más 3 por 4, 12, ¿cierto? Y menos 8. Entonces, lo que yo recalco es que aquí lo único que se ha modificado son los signos del segundo término y del cuarto término. Es decir, este signo menos, que estaba como más cuando se trataba del cubo de la suma y ahora es el cubo de la diferencia. Entonces, repito, la intención de trabajar con el material que se trabajó en el cubo de la suma es que usted se dé cuenta que la diferencia que hay es en el segundo signo, en el segundo término, en el signo del segundo término y en el signo del cuarto término. Es decir, que el segundo es negativo y el cuarto es negativo. O en otras palabras, los signos van alternados. Positivo, negativo, negativo. Por eso es que he traído estos ejercicios resueltos, pero bueno, ya los voy a borrarlos para hacerlos con ustedes porque aparte de que ustedes quiero que vean la diferencia, pues también quiero que vean cómo se van formando las cantidades porque estamos en este proceso de aprendizaje. Miren, por ejemplo, aquí M más N, bueno, vamos a cambiar primero el título. Esto es el cubo de la diferencia, ¿cierto? Ya digo por qué estamos cambiando esto, porque es un material que se está reutilizando del video cubo de la suma. Ahora sí tenemos cubo de la diferencia. Aquí le vamos a colocar menos para que sea cubo de la diferencia y acá también le vamos a colocar menos para que sea cubo de la diferencia. Perfecto, este ejercicio está resuelto. Yo lo voy a borrar para realizarlo porque obviamente esta no es la respuesta. Esta es la respuesta de quién, es la respuesta del cubo de la suma. Pero antes de borrarlo, quiero decirle que el único cambio que vamos a tener es que aquí será menos y que acá será menos, ¿cierto? Quiero que visualicen, quiero que graben esta respuesta en su mente y después la comparen porque todo estaba positivo y vamos a llegar a esta misma respuesta con la diferencia que el segundo y el cuarto serán negativos. Entonces, quiero que graben esto en su cabecita porque yo lo que cambié fue este signo de aquí, este signo y este signo de acá. Entonces, ahora sí, voy a borrarlo para hacerlo con ustedes porque tampoco tiene sentido de que yo esté cambiando los signos ahí y sin hacerlo, ¿cierto? Estamos en un proceso de aprendizaje y debo explicarlo paso a paso. Pero estoy reutilizando el material para que usted vea la diferencia que existe entre la suma
entre el cubo de la suma de un binomio y el cubo de la diferencia de un binomio. Entonces, vamos con la regla. La regla dice, vuelvo a la regla, el cubo de la diferencia de un binomio es igual al cubo de la primera menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado, y menos el cubo de la segunda, que es exactamente la misma regla del cubo de la suma. Lo que difiere es que el segundo término es negativo y el cuarto término es negativo. Entonces, nos encontramos aquí. Esto es el cubo de la diferencia de un binomio. ¿A qué es igual? Esto es igual al cubo de la primera cantidad es m, entonces sería m a la tercera, m a la tercera, cubo de la primera, que más dice la regla, menos el triple, 3, ¿de quién? De la primera al cuadrado, entonces la primera es m, ese m estaría al cuadrado, ¿por quién? Por la segunda, que sería n, que dice la regla, más el triple 3 de la primera, que es m, por la segunda al cuadrado, la segunda cantidad es n elevado al cuadrado. Y luego, ¿qué dice? La regla menos, ¿se da cuenta? Menos que el cubo de la segunda cantidad. La segunda cantidad es n, entonces estará elevado al cubo. N elevado a la tercera. Entonces, en este instante, quiero que recuerde, si es que copió el resultado en un papel o lo anotó aquí, que recuerde que este era el resultado que teníamos, que solo habíamos cambiado este signo de aquí y este signo de acá, el segundo y el cuarto término. Es lo que sucede. Entonces quiero que quede claro que entre el cubo de la suma y el cubo de la diferencia, el texto es el mismo y difiere solo en dos signos, el segundo y el cuarto, que son negativos. En la suma todos son positivos y en la diferencia van los signos alternados. Tengamos en cuenta eso. Aquí tenemos el cubo de la diferencia. Tenemos el cubo 3, el 3 significa el cubo de la diferencia de dos cantidades. Aquí es igual, esto es igual al cubo de la primera, sería m elevado al cubo de la primera, menos el triple de quién, el triple de la primera al cuadrado, que sería m al cuadrado, menos el triple de la primera al cuadrado, ¿por quién? Por la segunda cantidad, que sería 5n, la voy a colocar en un paréntesis para que vaya ordenado, más el triple, escribo 3, ¿de quién? De la primera, que sería m, por la segunda al cuadrado. Y la segunda, ¿cuál es la segunda cantidad? La segunda cantidad es 5n, la voy a colocar en un paréntesis porque pues hay un número y una letra para que se vea más ordenado. Siempre es importante que llevemos ordenado nuestro ejercicio. Menos el triple de la primera por la segunda al cuadrado. Repito lo que vamos haciendo hasta ahí. El cubo de la primera menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? Menos. ¿Menos quién? Menos el cubo de la segunda cantidad. Menos el cubo de la segunda cantidad. Y la segunda cantidad es 5n. Cerramos y elevamos esto a la tercera potencia. Entonces, hemos aplicado la regla. Caigo en cuenta que tenemos operaciones indicadas. Entonces, pues esto es obvio que hay que realizarlas. Este m a la tercera le vamos a pasar tal cual, m a la tercera. Por aquí sería 3 por 5 m cuadrado n. Esto sería menos 3 por 5, 15. 15 m al cuadrado por n, signo que viene más. Luego tendremos 3 por 5, 15. Error en lo que acabo de decir. No es 3 por 5, 15, porque este 5 está al cuadrado y 5 al cuadrado es 25. Es 3 por 25, que es 75. Ojo con eso. Ojo con eso, porque puedo equivocarme, ¿cierto? Si yo digo 3 por 5, error, porque este 5 está al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado es 25, 3 por 25, 75. 75m y este n está elevado al cuadrado. Entonces, n elevado al cuadrado, aquí n al cuadrado. Perfecto, ¿qué más sigue? Luego sigue menos 5n a la tercera. 5 a la tercera y n a la tercera. 5 a la tercera, 5 por 5 y por 5. 5 por 5, 25.
Y 25 por 5, 125. 125, ¿qué? 125 n elevado a la tercera. Allí está. Entonces, de esta manera hemos terminado el ejercicio de estos ejercicios en esta diapositiva de cubo de la diferencia de un binomio. Vayamos a lo siguiente, al siguiente ejercicio. Pues como ustedes pueden recordar, de acuerdo a lo que he indicado, es un material reutilizado del video cubo de la suma, por eso aquí ustedes ven cubo de la suma, cambio por cubo de la diferencia, diferencia, perfecto, de un binomio. Estos dos ejercicios son cubo de la suma, están resueltos como cubo de la suma porque este es el material que utilicé cuando grabé el cubo de la suma. Le vamos a colocar aquí menos para que sea el cubo de la diferencia, aquí también menos para que sea el cubo de la diferencia. Entonces, estas respuestas son correctas ¿para quién? Son correctas para el cubo de la suma. Pero para el cubo de la diferencia, ¿en qué es que cambia? Cambia el signo del segundo término, que aquí es menos, y le voy a resaltar. Este lo voy a dejar allí, el otro lo hago, y este signo de aquí también cambia. Entonces, eso es lo que yo quiero que quede muy presente en ustedes. Esta respuesta está correcta para el cubo de la suma y para el cubo de la diferencia sigue siendo lo mismo, a excepción que el signo del segundo término y del cuarto término cambian. Entonces, este sería menos y este de aquí también sería menos. Esa sería la respuesta. Vamos a leer la regla, pero no vamos a escribir nada porque ya está escrito aquí. Bueno, este de acá sí lo voy a borrar para hacerlo con ustedes. Allí. El cubo de la primera, m a la tercera, menos el triple, escribo 3, de la primera al cuadrado, m al cuadrado, por la segunda 2, más el triple 3, 3 de la primera que es m por la segunda al cuadrado, 2 al cuadrado, menos el cubo de la segunda cantidad que sería 2 a la tercera. Resolvemos, m a la tercera pasa directo, menos 3 por 2, 6, m cuadrado, luego 3 por 2, 6, ¿y por qué escribí 12 acá? ¿Será que está incorrecto? No, es que esto no es 3 por 2. Este 2 está elevado al cuadrado. Es 3 por 4. 3 por 4, 12, efectivamente. 12m y menos 2 a la tercera. 2 por 2 y por 2. Cuidado, vamos a pensar que es 2 por 3, 6. No, es una potencia. ¿Y qué indica el exponente en una potencia? El exponente en una potencia indica las veces que se multiplica la base por sí mismo. En este caso, el 2 se multiplicará por sí mismo 3 veces. 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4 y 4 por 2 es 8. Ahí está el ejercicio resuelto que solo le hemos modificado aquí el segundo signo y el cuarto signo porque estaba resuelto como el cubo de la suma de un binomio. Ahora este también estaba resuelto, lo borré, pero lo voy a resolver con ustedes. M menos 5 y todo esto elevado a la tercera es el cubo de la diferencia, es el cubo de la diferencia de un binomio. ¿Y a qué es igual? Esto es igual al cubo de la primera, el cubo de la primera que sería M, esto en minúscula, el cubo de la primera, luego sería menos el triple, escribo 3, de la primera al cuadrado, de la primera es m, de la primera al cuadrado, por la segunda que es 5, lo coloco en un paréntesis para que vaya ordenado, más el triple, escribo 3, ¿de quién? De la primera que es m, ¿por quién? Por la segunda cantidad que es 5 elevado al cuadrado. Directamente puedo escribir 25 o si no 5 al cuadrado como usted desee, ¿sí? No hay ningún problema con eso, ¿sí? Repito, cubo de la primera menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, que es 5, más el triple 3 de la primera, que es m, por la segunda al cuadrado, que es 5 al cuadrado, y menos que el cubo de la segunda cantidad, menos el cubo de la segunda cantidad. La segunda cantidad es 5 elevado a la tercera. Entonces, la regla está aplicada. Tenemos que realizar las operaciones indicadas, eso es obvio, sin que nos digan que tenemos que hacerlo, pues obviamente hay que hacerlo. Esto quedaría m a la tercera, pues esta cantidad pasa directa. Por aquí tendríamos 3m cuadrado y por 5 sería menos 3 por 5, 15. 15, ¿qué cosa? 15m al cuadrado. 15m al cuadrado. Y por acá tendremos 3 por 5, no, no es 3 por 5, es 3 por 5 al cuadrado, que sería 25, 5 al cuadrado es 25, y por 3 sería 75,
75m. Y luego tendremos menos 5 a la tercera, que sería 5 por 5 y por 5, 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Está resuelto el ejercicio, m menos 5, todo esto elevado a la tercera. Veamos el siguiente ejercicio. Está resuelto. Lo voy a borrar para hacerlo con ustedes. Cambio el texto. Cubo de la suma, no es el cubo de la suma, pues como indicaba, he traído este material reutilizándolo porque realmente no hay mucha diferencia entre el cubo de la suma y el cubo de la diferencia, y específicamente lo que cambia es que en el cubo de la suma los signos son positivos de los 4 términos, y en el cubo de la diferencia los signos van alternados, lo que significa que 2 signos son positivos y 2 signos son negativos. ¿Y cuáles son esos signos negativos? El segundo y el cuarto término. Entonces aquí le coloco menos para que sea el cubo de la diferencia de dos cantidades, el cubo de la diferencia de un binomio, porque dos cantidades es un binomio. ¿A qué es igual el cubo de la diferencia de un binomio? Es igual al cubo de la primera cantidad. Esto es igual al cubo de la primera cantidad menos el triple de la primera cantidad al cuadrado. La primera cantidad es x. La primera cantidad es x, vamos, elevado al cuadrado, por la segunda cantidad, que en este caso sería 2y, más el triple, escribo 3, ¿de quién? De la primera, que es x, por la segunda, 2y elevado al cuadrado. La segunda cantidad elevado al cuadrado, 2y elevado al cuadrado, así. Y luego, ¿qué sigue? Menos el cubo de la segunda cantidad. Todo lo que yo estoy diciendo lo digo porque así está estipulado en la regla, ¿cierto? Menos el cubo de la segunda cantidad, que sería 2y, y todo esto elevado a la tercera potencia. Perfecto. Entonces, estamos allí. X menos 2y elevado a la tercera, x tercera, el cubo de la primera, menos el triple de la primera, menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, 2y, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado, y menos el cubo de la segunda. Entonces allí nos encontramos, ya está aplicada la regla, vamos a resolver operaciones indicadas. Este x tercera pasa directo. Por aquí, 3x cuadrado por 2y sería menos 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. 6x al cuadrado. 6x al cuadrado y. Más, aquí ¿qué pasó? Aquí se borró una cantidad, ¿cierto? Aquí se borró una cantidad y no sé por qué se borró esta cantidad. ¿Sí? Aquí se borró esta cantidad. Borro esto para explicarlo porque a lo mejor oprimí una tecla. El cubo de la primera menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de la primera, que sería x, por la segunda cantidad al cuadrado. Por la segunda cantidad al cuadrado, que sería la segunda cantidad, sería 2y. Esto está elevado al cuadrado. ¿Ya? Así. Allí estamos. El cubo de la primera menos el triple al cuadrado de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado, y menos el cubo de la segunda. Allí nos encontramos y estamos muy bien allí. Signo igual. Un poquito más espacio, coloco para acá. Perfecto. Este x tercera le vamos a bajar tal cual porque no hay nada que realizar aquí. Por aquí, 3x cuadrado multiplicado por 2y sería menos 3 por 2, 6. 6x cuadrado y bajamos el y. 6x cuadrado y bajamos y. Luego tenemos 3x por 2y al cuadrado sería, aquí sería un signo más, 3 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado y y al cuadrado. 3 por 4, 2 al cuadrado es 4, 3 por 4, 12, 12x, y este y lo vamos a bajar al cuadrado, ¿cierto? Porque ese exponente afecta a los dos, tanto al 2 como a la y. Entonces aquí sería y elevado al cuadrado. Y luego tendríamos menos 2y, esto elevado a la tercera potencia o al cubo. 2 al cubo es 8, 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. 8y tercera. 8y tercera. Entonces, escribo y tercera.
Aquí no. Aquí sí. Verificamos qué es lo que tenemos, a dónde hemos llegado. Ese es el resultado de este ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio. Cubo de la diferencia, ¿cierto? Como ya indiqué, pues es un material reutilizado, del cubo de la suma, allí. Aquí le vamos a cambiar, le vamos a colocar menos, y ahora es el cubo de la diferencia de un binomio. Y si esto es el cubo de la diferencia de un binomio, este resultado que corresponde al cubo de la suma de un binomio, ¿en qué cambia? Cambia en este signo que en lugar de más será menos. Lo voy a dejar resaltado para que usted se dé cuenta. Lo siguiente es lo mismo y el último término también cambia, que es negativo. Bueno, tampoco lo vamos a dejar allí. Aquí, a ver, este no es, es este de aquí, este 4 a la tercera, que es menos, ¿sí? Este. Y en la parte de abajo, pues este signo, pues por supuesto cambia, es menos, este es más, que aquí fue que me equivoqué, y este es menos. A ver, vamos a verificar lo que hemos arreglado, lo que hemos cambiado. Respecto del ejercicio resuelto, que era cubo de la suma, lo que hemos cambiado es el signo menos en el segundo término y signo menos en el cuarto término. Vamos a leer la regla y verificar. Cubo de la primera a la tercera menos el triple 3 de la primera al cuadrado por la segunda 4 más el triple 3 de la primera, que es a, por la segunda al cuadrado. Efectivamente, estamos bien. Y menos el cubo de la segunda cantidad, está correcto. Bajamos en la tercera, por aquí multiplicamos 3 por 4, 12 a cuadrado. Por acá 3 por a y por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 3 por 16 es 48 y la acompaña la letra A. Y luego menos 4 a la tercera, que cuidado, vamos a pensar que es 4 por 3, 12. No, 4 a la tercera es 4 por 4 y por 4. 4 por 4, 16. Y 16 por 4 es 64, porque 4 por 16, usted yo lo separo, multiplico 4 por 10 y 4 por 6. 4 por 10, 40 y 4 por 6, 24. 40 más 24, 64. Eso es lo bonito de las matemáticas, lo interesante de las matemáticas. Vamos con el siguiente ejercicio. Cubo de la diferencia, ¿cierto? Como indicaba, pues es un material reutilizado. Lo repito por si acaso lo repito en cada diapositiva. Cubo de la diferencia de un binomio, ¿a qué es igual? Es igual al cubo de la primera cantidad, es igual al cubo de la primera cantidad, y la primera cantidad es A. Cubo de la primera, luego menos el triple de la primera, menos el triple de la primera al cuadrado, que sería A, el triple por la segunda, que sería 2B, por la segunda, que sería 2B, más el triple, escribo 3, de la primera, que es A, por la segunda cantidad al cuadrado, que sería 2B elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos 2B elevado al cuadrado. ¿Y qué más dice la regla? La regla dice menos ¿quién? El cubo de la segunda cantidad. Y la segunda cantidad es 2B. Aquí siempre un consejo. Aquí nos va a ir muy bien si nosotros manejamos muy bien la regla. Nos va a ir bien si nosotros conocemos la regla. Aquí sería 2B. Es importante que conozcamos muy bien la regla, que es lo que nos garantiza pues éxito en estas operaciones. Voy a hacer un poco de menor tamaño de esto porque no está allí. Ahí estamos mejor. El cubo de la primera menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado y menos el cubo de la segunda cantidad. Efectivamente, allí nos encontramos. Creo que sí puede haber dado un poquito más de espacio para el tamaño de las letras. Muy bien. Entonces, operaciones indicadas a la tercera le vamos a pasar directamente, ¿cierto? Por aquí sí hay que hacer este producto. 3a cuadrado por 2b sería menos 3 por 2, 6. 6a cuadrado acompañado de b. Y luego sería más 3 por 2, no, 3 por 2 no, 3 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 3 por 4 sería 12, 12a y la letra b al cuadrado. 12a y la letra b pues iría al cuadrado.
Aquí. Ojo con eso, cuidado. Y luego sigue menos 2b elevado a la tercera, significa que el 2 es a la tercera y el b es a la tercera. 2 a la tercera, 2 por 2, 4 y por 2, 8. Y luego b elevado a la tercera. Copio esta potencia y le modifico nomás. Me ayuda bastante. Allí. Entonces nos quedaría a la tercera menos 6 al cuadrado b más 12ab cuadrado menos 8b tercera. Veamos el siguiente ejercicio. Cubo de la diferencia de un binomio, ¿a qué es igual? Es igual al cubo de la primera, y la primera cantidad es 2a. La primera cantidad es 2a, entonces la primera cantidad 2a, allí estamos. Allí a la tercera, voy a bajar el tamaño de la letra porque si no, no habrá espacio. Por aquí está. Cubo de la primera menos el triple de la primera al cuadrado. La primera cantidad es 2a. 2a la coloco en paréntesis, 2a elevado al cuadrado. Perfecto. Por la segunda, que sería 3b, le coloco también en un paréntesis. Por la segunda, para que se vea allí, pues bien ordenados. Muy importante que seamos ordenados aquí y en nuestra vida siempre, porque de alguna manera ser ordenado también nos garantiza éxito. Sabemos, aquí llevamos esta cantidad, tenemos aquí, porque luego resulta que escribimos números por cualquier lugar y luego no entendemos qué mismo es lo que hemos hecho. Entonces hay que ir ordenados para poder comprender lo que vamos haciendo. El cubo de la primera menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de la primera, que sería 2a, la coloco en un paréntesis, por la segunda al cuadrado, que sería 3b. 3b al cuadrado. Entonces, como aquí los términos están constituidos por un número y una letra, pues yo aconsejo utilizar así unos paréntesis para que vayan en forma ordenada. Voy a bajar un poco este tamaño de letra, pues porque todavía falta un término, ¿cierto? Entonces el cubo de la primera, aquí, el cubo de la primera, menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado, y que viene menos el cubo de la segunda cantidad, menos el cubo de la segunda cantidad. Y la segunda cantidad es 3b. 3b, esta es la segunda cantidad, el cubo de la segunda cantidad. Hemos aplicado la regla, por lo que a continuación, ¿qué es lo que viene? A continuación viene que resolvamos las operaciones indicadas. 2a elevado a la tercera significa que tanto el 2 como la a están elevados a la tercera. 2 a la tercera es 2 por 2 y por 2, 2 por 2, 4 y por 2, 8. ¿8 qué? 8a a la tercera. 8a elevado a la tercera. Luego sigue menos 3 por 2 al cuadrado. Ojo, cuidado, este 2 está al cuadrado. 3 por 2 al cuadrado sería 3 por 4, 12 y 12 por 3, 36. Mucho cuidado, mire. 3 por 4, 12 y 12 por 3, 36. 36a elevado al cuadrado. Voy a copiar esta potencia aquí. 36a elevado al cuadrado. ¿Por qué más? Por la letra B. Por la letra B que está aquí, ¿cierto? Luego tenemos más el triple. Aquí estamos bien. Esto es 4 y esto es 3. 3 por 4, 12 y 12 por 3, 36 a cuadrado B. Bien. Acá tendremos 3 por 2, 6 y este 3 al cuadrado es 9. 3 por 2, 6 y 6 por 9, 54. 54A y este B está elevado al cuadrado. B elevado al cuadrado. Entonces aquí, mucho cuidado con las potencias. Aquí estamos. Correcto. Luego tendríamos menos 3 a la tercera y b a la tercera. 3 a la tercera es 3 por 3 y por 3. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. 27 b a la tercera. 27 b a la tercera. Entonces observo dónde he llegado, veo el resultado, correcto. Aquí es 8, 3 por 2, aquí haciendo una verificación rápida, 3 por 2, 6 y por 3, aquí, perdón, 3 por 4, aquí es 4, 3 por 4, 12, por 3, 36, a cuadrado b, efectivamente, por acá 3 por 2, 6, por 9, esto es 9, 54, y menos 27b a la tercera, efectivamente está
correcto el ejercicio. Veamos por aquí, es el cubo de la diferencia, ¿cierto? Recuerden que he indicado pues que estoy reutilizando el material para que se den cuenta la diferencia que existe entre el cubo de la suma y el cubo de la diferencia. Entonces, ¿a qué es? Esto es igual, de acuerdo con la regla, al cubo de la primera, menos el triple de la primera al cuadrado, de la primera que es m al cuadrado, por la segunda, que es n, más el triple de la primera, que es m, por la segunda al cuadrado, que sería n elevado al cuadrado, y luego menos el cubo de la segunda cantidad, y la segunda cantidad es n, sería menos n elevado a la tercera. ¿Hay que realizar algún procedimiento? No hay que realizar ningún procedimiento aquí. No hay que realizar ningún procedimiento. Entonces allí queda el ejercicio. Pues muy bien, de esta manera hemos terminado este tema que he compartido con ustedes, cubo de la diferencia de un binomio que es igual al cubo de la primera menos el triple producto de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado y más y menos el cubo de la segunda, ¿cierto? Cubo de la primera menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado y menos el cubo de la segunda cantidad. Muy bien, mis estimados estudiantes, yo espero pues que esto a ustedes les sirva mucho, que sea de mucha utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.